Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos en esta Santa Misa a meditar el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos una costumbre, tenemos un hábito que aprendimos de la Biblia, Cada vez que en una comunidad, cada vez que en un sector, en un pueblo, en una ciudad, se celebra las fiestas patronales, se saca en procesión la imagen del patrono. Por ejemplo, aquí en Venezuela no hace mucho se celebró la Divina Pastora y se sacó la Divina Pastora en procesión. La patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, se lleva en procesión. Aquí donde nosotros trabajamos en el Torunos, tenemos la patrona de los Llanos, la Virgen del Real, la Virgen del Pilar, tenemos a San Judas Tadeo. En Táchira cerca tenemos al Santo Cristo de la Grita, a la Virgen de la Consolación. Y cada pueblo tiene la costumbre, cada ciudad tiene la costumbre, el hábito de sacar en procesión, en una carreta, en un carro, en una carroza, en los hombros, la imagen del santo, la imagen que se recuerda en ese día, que fue una persona que vivió, que estuvo con nosotros, que compartió con nosotros, pero tiene un día de cumpleaños, un día de celebración, un día de fiesta. Se lleva en procesión y se hace la Santa Misa. Pero cuando uno va en procesión, resulta que empiezan las críticas. Yo un día estaba en una comunidad, por allá, la comunidad se llama la Colonia de Mijagual. Estuve trabajando y estábamos en procesión con un santo. Y cuando íbamos caminando, habían personas que no eran católicas y empezaron: ahí van los idólatras, dejen esos diablos, dejen esos muñecos. Y en la noche hubo un culto. Después de que el padre hizo la misa, la procesión, los pastores del pueblo empezaron a tirarle piedras y duro a la iglesia católica. Y empezaron a hablar y a decir que éramos unos idólatras, que nos íbamos a condenar, que era un acto de adoración. Empezaron a decir que en la Biblia no aparecía esto, el pato y la guacharaca. Lo cierto es que el domingo, cuando vuelvo a la iglesia, la gente me dice: padre, hay un pastor que quiere callarlo a usted y que quiere demostrarle en público que usted está haciendo mal al hacer procesiones, que quiere hablar con usted. Y cuando yo voy saliendo de la misa, me aborda el pastor, me dice: mire, varón, usted es un idólatra y yo vengo de parte de Dios a decirle que usted no puede hacer eso y que eso está muy mal, está llevando al pueblo al pecado y a la condenación. Me agarró sorprendido, desprevenido, porque no lo esperaba. Le propongo un debate, pastor, le propongo un debate, varón. Quiero debatir con usted y hablar el tema de las imágenes. Quiero que me muestre en la Biblia dónde hay procesiones. Quiero que me demuestre en la Biblia dónde Dios manda hacer imágenes. Quiero que me lo muestre en la Biblia. Y por ahí está en internet el debate. Debate Padre Marcos Galvi sobre las imágenes. Y la gente estaba emocionada y alegre. Y yo le dije: bueno, está bien, cuando usted quiera. Bueno, la otra semana hagamos un compartir y venga y vamos a hablar. Yo le dije: claro, hacemos una olla solidaria, invitamos a la gente, yo traigo a todos los católicos del pueblo y le doy la oportunidad para que ustedes los lleven, pero tráigame a los suyos, a sus ovejas.
Llegó el día y no vinieron. Ahí le dejo, busque el debate, Padre Marco Galvis, sobre las imágenes. Ahí está. Y me tocó enfrentarlo. Y una de las cosas que debatíamos y que hablábamos era esta. ¿Por qué los católicos se cargan una imagen a las espaldas en una procesión? ¿Por qué hacen una procesión con imágenes? Si eso no está en la Biblia, si eso no es bíblico, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde los aprendieron? ¿De dónde lo buscaron? Y es donde dice la Biblia que en el segundo libro de Samuel, vamos a buscarla, capítulo 6, desde el versículo 1 y siguiente, nosotros debemos buscarla y ver que el ejemplo de las procesiones, nosotros lo aprendimos del rey David. David hizo la primera procesión registrada en la Biblia. Y la primera procesión con imágenes, y no pecó, y no hizo mal. Y Dios no le dijo, mire David, te voy a castigar porque llevaba las imágenes de 2 querubines. Te voy a castigar porque usted tenía imágenes de ángeles ahí en esa carreta. No, Señor. Cuando nosotros en la Iglesia Católica hacemos una procesión, no solamente la hacemos porque nos lo enseñaron nuestros padres, porque el sacerdote de la iglesia nos lo manda, es porque aquí en la Biblia están las procesiones y se puede trasladar de un lugar a otro con cantos, con aplausos, con guitarras y alabando y bendiciendo a Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, aunque hayan imágenes, sin ningún problema. Ahorita se lo voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Ahora, dice la Biblia en el versículo 23 que había una mujer que se llamaba Micol. Y Micol era crítica, era una persona, era la esposa de David, era la reina, la princesa. Y cuando vio que David danzaba y bailaba delante de las imágenes que tenía el arca, lo despreció en su corazón y Dios la castigó. ¿Y sabe cuál fue el castigo de Micol? Por no haber aceptado, por haber rechazado, por haber criticado la procesión, la caravana, la marcha que tenía David con una carroza, con una carreta que se secó, no tuvo hijos. Es decir, que Dios castigó a aquella mujer que criticó a David por hacer una procesión y premió a David que hizo una procesión. Y eso es bíblico. Vamos a buscarlo para que ustedes lo vean. Porque a veces dicen, ay, es que los católicos son unos idólatras y andan con imágenes. No, es que lo aprendimos y está en la Santa Biblia, está en la palabra de Dios. Eso no es porque al Papa se le ocurra o porque a los obispos se les ocurra, es porque sí está en la Biblia, búsquelo usted en la suya. Segunda de Samuel, vamos a leer el capítulo 6 para irlo entendiendo, aunque la lectura viene desde el capítulo 12, ahorita vamos al capítulo 12 para que ustedes vean la alegría que tenía David y qué fue lo que hizo el rey David y que Dios no lo desaprobó. Y después al final, en el último versículo del 19, llega a decir, David repartió carne, pan y tortas de higos a la gente. Que es lo mismo que pasa en las fiestas patronales. Cuando en Torunos hacemos fiestas patronales y tenemos la procesión del Santo y paseamos a San Judas Tadeo y a San Simón, después de la actividad hay comida. Y viene el pueblo y se le da su comida para que se la lleve. Lo aprendimos de la Biblia. Eso está en la palabra de Dios, aunque les duela a aquellos que no están de acuerdo. Y usted a lo mejor lo sabía o a lo mejor no, pero mírenlo en la Biblia para que usted se dé cuenta y cuando hay una procesión no se deje llenar la cabeza de piojos y de mentiras, no se deje llenar la cabeza de engaños por personas que solamente quieren que usted no haga la procesión, que no participe, que te alejen de la fe, que te aparten de la fe. Oigan. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel. Voy a subrayar el número para que ustedes lo vean. No era una procesión chiquita, eran unos 30,000 hombres.
No eran 1000, 2000, 3000, eran 30,000 personas. ¿Y qué iban a hacer esos 30,000? Ir al templo a orar y a postrarse. No, 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 no. Los 30,000 iban a hacer algo. Y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Aparte de los soldados del ejército, iba todo el pueblo para allá. Querían traer, escuchen bien, el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, que se sienta sobre querubines. Yo resalto estas partes porque David va a hacer una procesión con un arca, un cajón de madera. Ahorita les voy a mostrar qué tenía. Y ese cajón de madera en la parte de arriba tenía 2 querubines de oro y David iba a traerla. ¿Cómo la iba a traer? Con una procesión de 30,000 personas, con una procesión de 30,000 soldados, que era lo mejor de Israel. Todo el pueblo iba a esa procesión. Todo el pueblo iba en ese momento. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina. Escuchen bien. Y la pusieron en una carreta nueva. Por eso cuando se hace una procesión con un santo, se pone una carreta, una carroza, un carro, se carga a hombros y se lleva de un lugar hasta otro lugar. Y no está mal. ¿La Biblia lo prohíbe? No. La Biblia dice que ese ejemplo de procesión, de cargar el arca de la alianza, nos lo dio el rey David. Y no solamente es que la cargaron y vayan y lleven y caminen, sino que dice ahorita el versículo 12, David bailaba, David brincaba y David alababa a Dios delante del arca. Y no estaba mal. Hoy día vienen unos estudiosos de la Biblia que llegan a decir, los católicos son idólatras porque hacen procesión. Pero no leen 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1, donde David también entonces debió ser un idólatra porque cargó las imágenes de querubines en una carreta nueva con 30,000 hombres. Y Dios los acabó y los destruyó. No. Cuando usted adora, es porque cree que alguien sea Dios. Es porque le da la gloria, la honra, la adoración. Pero una imagen no es Dios. Una imagen no es Dios. Un santo no es Dios. Es un ejemplo, es un modelo que podemos seguir para llegar a la perfección, a Dios, pero no lo es. Usa y Ahiot, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Y por eso usted puede ver que una carreta es conducida. Vienen dos, vienen otros. Mire, ahorita que fuimos a Roma el año pasado, el año del jubileo, nos daban la cruz y cargábamos la cruz. Y empezaba el sacerdote cargando la cruz. Y después, por ahí están los videos, venían los peregrinos y cargaban la cruz. Y otros peregrinos y cargaban la cruz. Y era tan bonito. Y íbamos al templo donde están los restos de San Pedro, a la Basílica de San Pedro, y llevábamos la cruz. Y estábamos haciendo una procesión. Al igual que se hace una procesión con el santo de su pueblo, con su patrono. Y no hay ningún problema. Usted no lo está adorando. Eso es lo que le están metiendo los protestantes para que usted crea las mentiras. David y todo Israel, escuchen esto. David y todo Israel bailaban con todas sus fuerzas. David y todo Israel brincaban, lanzaban, bailaban con todas sus fuerzas. Iba emocionado, iba alegre. Por eso en una procesión se hacen danzas, se hacen bailes. Por eso en una procesión van tocando, dice aquí, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Bailaban y gozaban y tocaban los instrumentos delante del arca de la alianza, que llevaban 30,000 personas.
Y Dios no hizo bajar fuego del cielo y los destruyó. Y Dios no dijo, David, maldito sea porque hayas hecho esto. No, 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 no. Entonces sí tenemos permiso de la Biblia para hacer una procesión. Podemos cargar una procesión y llevarla de un lugar a otro. Podemos llevar a un santo, a una imagen de un santo. ¿Por qué? Porque David lo hacía con cantos, con danzas, con bailes, con vivas, con alabares. Sí se puede. Aunque hayan personas que digan que no. Usted lo está escuchando con sus oídos. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Oigan, el versículo, vamos al versículo 12, que es la lectura de hoy. Versículo 12. Le comunicaron a David que, del versículo 11, el arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gad, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Donde llevaron el arca, donde llevaron la procesión, fue bendecida la ciudad, fue bendecido el pueblo, y Dios hizo que grandes bendiciones llegaran a la casa de este hombre. Versículo 12. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. A ver, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. El arca iba en una carreta, David iba danzando, iba bailando, el pueblo iba acompañando, pero ¿qué tenía el arca? Antes de continuar, Hebreos capítulo 9, versículo 4, ustedes se van a dar cuenta que el arca no tenía otra cosa que las imágenes de 2 querubines, las tablas de Aarón, la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Y arriba habían 2 querubines, lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 4, para que ustedes se den cuenta y puedan comprender ahorita cuando le lea que David bailaba, que David danzaba con toda su fuerza delante del arca y eran imágenes de ángeles y no pecó. Cuando David se dio cuenta que Dios bendijo a la familia donde estaba el arca, dijo, yo voy a buscar el arca. Y se fue con toda su gente. ¿A qué? A buscar el arca. Miren lo que tenía el arca, Hebreos 9:4. Donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro. Era un cajón cubierto de oro. El arca contenía, primero, un vaso de oro con el maná. El pueblo de Israel se alimentaba con pan del cielo. Cuando llega a la tierra prometida a comer los frutos del campo, Dios le dice al encargado, recoge maná y lo guarda porque ese no se va a podrir, no se va a dañar, para que ustedes recuerden el maná. Un vaso de oro con maná. La vara de Aarón que había florecido. Aarón era el que hacía los prodigios, los milagros allá en el pueblo de Israel, junto con Moisés, le daba la vara y la vara abría el mar en 2 partes, se convertía en serpiente. Esa vara estaba guardada ahí, florecida. La vara de Aarón que había sido florecida. Tercero, y las tablas de la ley de Éxodo capítulo 20, que eran los 10 mandamientos. Tenían el maná, la vara de Aarón y tenía piedras con los mandamientos. No estaba Dios, pero eran los instrumentos que Dios empleó para hacer prodigio. La vara, el maná para alimentar al pueblo y las tablas que eran para que el pueblo aprendiera. Y David cargaba eso y danzaba y bailaba y gritaba. Y no estaba adorando eso.
Estaba adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Y no hizo mal. Los protestantes no saben lo que tenía el arca. Y por eso no han visto este pasaje bíblico. Muéstreselo. Miren qué más tenía el arca. Por encima del arca, o sea, todo esto estaba por dentro y no se miraba. Solamente se miraba el cajón. Pero lo que sí se miraba era que por encima del arca estaban los querubines de la gloria. Estaban los dos querubines de la gloria cubiertos con sus alas, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Entonces, encima del arca, el arca por dentro tenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, y estaba tapada, no se miraba, pero por encima lo que sí era visible eran dos imágenes de ángeles que tienen boca y no ven, ojos y no oyen, Salmo 115, manos y no palpa, pies y no camina. Pero cuando David hizo la procesión, recogió 30,000 soldados, colocó el arca en una carreta nueva, le puso unos bueyes, unos animales y vámonos. Delante del arca bailaba y gozaba y brincaba. ¿Y qué tenía el arca? Cuando usted la miraba, dos querubines. Por eso nosotros los católicos en una procesión podemos cargar la imagen de San Isidro, la imagen de San Francisco, la imagen de un santo y podemos alabar y bendecir a Dios y no la estamos adorando porque Dios no castigó a David. David, que era el rey, nos dio el ejemplo que sí se puede hacer y no está mal. ¿Usted sabía esto? ¿Usted lo había leído en la Biblia? ¿Usted lo había escuchado? Presten atención, vamos en el versículo 12. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. Oigan, David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. David se alegró y agarró y se cargó el arca desde aquí hasta allá en una procesión. Cuando los hombres vieron que el arca de Yahvé dieron los 7 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. Y no solamente David agarraba y tenía el arca, sino que ofrecía un sacrificio. Y por eso después de una procesión o antes de una procesión se ofrece el sacrificio de la Eucaristía. En las fiestas patronales, en las celebraciones, antes de la misa, antes o después de la procesión, se hace y se ofrece un sacrificio, que es la misa, que es la Eucaristía. No solamente es cargar el arca, no solamente es cargar una imagen, sino que se ofrece el culto agradable a Dios, que es la Eucaristía, la Santa Misa. Eso es bíblico, eso está aquí y es la lectura de hoy. Y yo no la escogí. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé. Era el arca. Tenía maná, tenía piedras, tenía la vara, tenía querubines. Pero dice la Biblia, delante de Yahvé. Lo hacía era para Dios, para darle la gloria a Dios, no para darle la gloria al arca. Bailaba y hacía piruetas delante de Yahvé, vestido con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cantaban con instrumentos, cantaban con arpas, con flautas, con tamboriles. Es lo mismo que hacemos en las procesiones. ¿Y por qué nos critican entonces por hacer una procesión? Pásale esta misa a uno que no sea católico, para que por fin entienda con la Biblia que no estamos adorando una imagen, estamos adorando y recordando, bendiciendo a Dios con alegría, que nos bendice, que nos acompaña, que es nuestro Padre. La imagen es una piedra que se daña, que se parte, que se quema. Pero a quien le damos la gloria con la Eucaristía es a Dios. Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda de David que había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión.
¿Se da cuenta? Ofreció sacrificios de comunión, pero se los ofrecía a Dios, no al arca, no a las imágenes, al Señor, al Todopoderoso. Y eso está permitido. Entonces debemos hacer distinción entre adorar una imagen, adorar un arca y adorar a Dios. Si representa la presencia de Dios, algo que viene de Dios, una persona cercana a Dios que es santo, pues le damos la gloria a Dios por el santo que estamos celebrando. Pero no le damos la gloria a Dios porque sea una piedra, porque sea un muñeco, como dicen los protestantes. Cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth. Escuchen lo que viene. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne y un dulce de pasas. Y todo el mundo regresó a su casa. Que en las fiestas patronales, cuando va el obispo a los pueblos, a las comunidades, se hace comida y se ofrece a todos un alimento, aunque sea un pancito con café, y no es malo. Eso lo aprendimos de la Biblia, por eso nosotros los católicos lo hacemos. Aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos apunten, aunque nos digan idólatra y fanático, la Biblia enseña que eso se hacía. Ahora, había una persona que no estaba de acuerdo con esto, y no crea que le fue muy bien. Dice la Biblia que David peleó contra Goliat, ¿se recuerdan? La semana pasada. Y cuando peleó contra Goliat, Saúl le dio a su hija Mical en premio. Y Mical era esposa de David. Y en el versículo 21, pero David respondió, desde el versículo, de ahí vamos a continuar, versículo 20. Pero David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, con una mentalidad protestante, con una mentalidad que tienen los hermanos que no son católicos hoy día, que le detestan, que se molestan porque hayan procesiones, porque hayan danza, porque hayan comida, porque se celebre un santo en la iglesia. Realmente el Rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado las ropas ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió, te derrapaste, David, eso no se hace. ¿Cómo se le ocurre andar delante de un arca? La misma mentalidad de los protestantes. Pero David respondió a Mical, bailaré en presencia de Yahvé, porque Yahvé que vive por él, que me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda la familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Y seguiré bailando en presencia de Yahvé. Me rebajaré aún más y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Murió sin ser madre, seca. ¿Por qué? Por criticar a David. Entonces deje que los protestantes critiquen. Siempre habrá un protestante como Mical que nos critique por tener una procesión, por llevar un arca, por llevar una carreta con algún santo. Eso es bíblico, eso está en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.